Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo para preparar la asignatura de Introducción a la Economía de la Empresa del grado de ADE de la UNED del primer curso del primer semestre. Me presento, mi nombre es Raquel, igual me conocéis de otras asignaturas y seré la profesora de estos vídeos para preparar esta asignatura. Vale. Esta asignatura consta de 10 temas. Ahora empezamos por el tercer tema porque los dos primeros son muy teóricos y tenéis en la plataforma los documentos correspondientes de resumen que yo recomiendo que os leáis antes de, aunque no tienen mucho que ver, pero bueno, que os leáis para ir con el mismo orden. Y en este tema 3 y los siguientes, que ya son bastante prácticos, lo que vamos a hacer es un vídeo explicativo con algún ejemplo sacado del libro práctico, ¿vale? Para explicar un poco todo lo del tema. Luego veremos un vídeo de ejercicios prácticos, también del libro práctico, que son ejercicios muy similares a los que os salen en el examen. Y luego de cada tema, a partir de este tema 3, veremos también ejercicios de exámenes relacionados con el tema en cuestión para que vayáis viendo un poco cómo suelen preguntar en el examen todo lo que vamos viendo tema por tema, ¿vale? Y luego al final de todo, obviamente tendréis todos los exámenes resueltos en formato vídeo, ¿vale? De cada vídeo ya sabéis que tenéis el vídeo como tal y los documentos, ¿vale? Normalmente colgamos el documento en blanco y luego el documento con las anotaciones que vamos a ir haciendo en la pizarra. Vale, pues empezamos este capítulo número 3, que es la toma de decisiones. Es un capítulo bastante largo, seguramente este vídeo teórico lo vamos a dividir en dos porque nos entran bastantes cosas, ¿vale? También es un tema importante para el examen porque dos, tres, incluso a veces cuatro de las 20 preguntas tipo test que nos salen en el examen son acerca de este tema 3. Vale, pues seguramente en el primer vídeo veremos hasta el punto 5, el valor esperado de la información perfecta, todo esto, y en el siguiente veremos lo que viene a continuación. Vale, empezamos por el primer punto, son cosas que igual habéis visto en bachillerato igual o en otras asignaturas, ¿vale? La primera de ellas es las decisiones en ambiente de incertidumbre, ¿vale? Es decir, qué criterios podemos aplicar para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, aquí nos enfrentamos a lo que llamamos los estados de la naturaleza, que son sucesos de los que depende una decisión y en los que el decisor no puede influir, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nosotros podemos decidir pues el tamaño de nuestro local, ¿vale? Podemos decidir invertir en un local grande, pequeño o mediano, pero lo que no podemos decidir es la demanda que va a haber, ¿vale? O sea, son estados de la naturaleza lo que se presenta, sucesos que no dependen del propio decisor, pero que sí que afectan a la hora de calcular, por ejemplo, los beneficios obtenidos o los costes, ¿vale? Luego lo practicamos con ejercicios y lo veréis más claro. Entonces, en función del nivel que se tenga de estos estados de la naturaleza, podemos distinguir los distintos ambientes de decisión, ¿vale? Nos encontramos en ambiente de certeza si se conoce con seguridad los estados que van a presentarse, ¿vale? Es decir, las opciones que van a presentarse una vez se tome una decisión. Luego estamos en ambiente de riesgo cuando no se conocen los estados de la naturaleza, pero sí cuáles pueden presentarse y la probabilidad de cada uno de ellos, ¿vale? O sea, sabemos que, por ejemplo, si estamos pensando en montar un festival en verano en la playa, pues los distintos estados de la naturaleza que se pueden presentar son pues que haga buen tiempo, que haga viento, que llueva, ¿vale? Entonces, podemos conocer los estados de la naturaleza y también podemos conocer la probabilidad. Pues en un 20% lloverá, en un 30% hará sol, ¿vale? Entonces conocemos las probabilidades. Luego estaríamos dentro de una situación de incertidumbre estructurada si se conocen los estados, pero no la probabilidad, ¿vale? Conocemos las opciones de tiempo que pueden hacer, pero no la probabilidad de que se produzca cada una de ellas, ¿vale? Y lo peor de todo sería estar en un estado de incertidumbre no estructurada, o sea, que no sabemos ni la probabilidad ni incluso qué estados de la naturaleza nos podemos encontrar, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar distintos criterios en el caso de que estemos en incertidumbre estructurada, ¿vale? Es decir, conocemos los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad asociada a cada uno de ellos, ¿vale? Con esto aplicaremos distintos criterios y podremos elegir en función de esos criterios, ¿vale? Vale.
Entonces, más cosas. Dice, en teoría de la decisión, el proceso de consecución de información con el que se reduce la incertidumbre y en algún caso permite pasar de un ambiente de decisión a otro se denomina proceso de aprendizaje. ¿Vale? Cuando hacemos este proceso de aprendizaje, lo que hacemos es aprender cómo funcionan los estados de la naturaleza y estudiar un poco esos estados para reducir la incertidumbre, que es un poco lo que se busca para tomar una mejor decisión. ¿Vale? Vale, por tanto, como decíamos, cuando estamos en un ambiente de incertidumbre estructurada, obviamente la decisión incorpora una carga de subjetividad que depende del decisor que toma esa decisión acerca de qué estrategia tomar, ¿vale? Entonces vamos a ver los criterios en función de un poco el tipo de decisor que se enfrente a cada uno de ellos. Vale, entonces vamos a ver los criterios. Estos criterios pueden salirnos en el examen perfectamente. El primer criterio es el criterio de Laplace, que lo que dice es que delante de estos estados de la naturaleza y de las distintas estrategias que podamos tomar, lo que hacemos es calcular la media aritmética de los posibles resultados que pueda derivar cada decisión, ¿vale? Y en el caso de que, por ejemplo, estamos decidiendo dónde invertir para obtener un beneficio lo más alto posible, es decir, si el resultado queremos que sea lo más alto posible, pues obviamente vamos a elegir el resultado más elevado. Y si, por ejemplo, estamos estudiando los posibles costes, que queremos que sea el valor más bajo posible, vamos a elegir el resultado menor, ¿vale? Venga, vamos a aplicarlo con un ejercicio que lo entenderemos mucho mejor. Nos dice, sobre este aplicaremos luego el resto de criterios. Nos dice, la Appli S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y venta de aparatos electrodomésticos que se encuentra estudiando el lanzamiento de su nueva marca de refrigerador frío para competir con la empresa Waldi S.A., que elabora otra marca dirigida al mismo segmento del mercado. Vale, dice, el beneficio anual del Appli depende de su estrategia de marketing y de la que siga Waldi S.A. ¿Vale? Es decir, la estrategia del Appli, que somos nosotros, digamos que eso sí lo podemos decidir, ¿vale? Lo que pasa que lo que no podemos decidir, lo que serían los estados de la naturaleza, sería la estrategia que siga el competidor, ¿vale? Que en este caso es Waldi. Pues en función de la estrategia que elegimos nosotros y de la estrategia del competidor, pues tendremos un beneficio mayor o menor, ¿vale? Entonces, aquí veis en la tabla las posibles estrategias que puede elegir la Appli de marketing son la A, la B o la C. Y las estrategias que elegiría Waldi S.A. pueden ser la X, la Y o la Z, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los posibles resultados, los posibles beneficios derivados de cada una de las estrategias, ¿vale? Como nos pone aquí, en unidades, exacto, en millones de unidades monetarias. Es decir, si la Appli elige A y Waldi elige X, pues el beneficio para la Appli es 200 millones. Si elige A pero Waldi elige Y, gana 300 millones. ¿Sí? Y así, ¿vale? Serían las posibles combinaciones de las estrategias. Vale. Entonces, a partir de aquí, el enunciado nos tendría que decir qué criterio tenemos que aplicar para decidir cuál es la mejor estrategia, ¿vale? Nosotros estamos desde el punto de vista de la API, ¿vale? Entonces, vale, lo vamos a hacer aquí. Simplemente aquí lo que hacemos es una media aritmética, ¿vale? Hay tres posibles resultados derivados de cada estrategia. Es decir, si la Appli S.A. elige la estrategia A, puede ganar 200, 300 o 340. Pues hacemos una media entre estos tres posibles resultados, ¿vale? Simplemente, dejadme poner lo que tengo los cálculos, sería el resultado de elegir la estrategia A, sería 200 más 300 más 340 dividido entre 3, ¿vale? Y esto nos daría 280 millones, ¿vale? Y haríamos lo mismo con el resto. Si elegimos B, podemos ganar 260, podemos ganar 320 o 320 también, ¿vale? Dividido entre 3 porque hay tres posibles estados de la naturaleza. Esto nos daría 300 millones y el último sería lo mismo, 272 más 280 más 300 dividido entre 3, ¿vale? Esto nos daría
284 millones, ¿vale? Entonces, aquí, como nos interesa que el resultado sea lo más elevado posible, ¿vale? Porque los resultados son favorables, es decir, estamos hablando de beneficios, por tanto, a la empresa le interesa el mayor beneficio. Por tanto, con este criterio elegiría la estrategia B, que de media ganaría 300 millones, que es el más elevado entre los tres. Vale. ¿Qué pasa si elegimos aplicar el criterio optimista? ¿Vale? Por eso decíamos que depende mucho del criterio del decisor, ¿vale? Si el decisor es optimista, lo que viene a decir este criterio es que es una persona optimista, por tanto, cree que digamos que va a ganar lo máximo de cada posibilidad, ¿vale? Es decir, lo que dice aquí es el criterio que seguiría una persona que pensara que cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el resultado que se presentaría sería el más favorable para ello, ¿vale? Entonces, cuando los resultados son favorables, es decir, en este caso queremos que sea el mayor, se denomina criterio maxi-max, porque los máximos elegimos el máximo, ¿vale? Cuando los resultados son desfavorables, es decir, si hablamos de costes, pues elegimos el mínimo del mínimo, ¿vale? Si lo aplicamos en el ejercicio anterior, los mayores beneficios obtenidos en cada estrategia, ¿vale? Ponemos así, mayores beneficios, sería que si elegimos la estrategia A, como el decisor es optimista, cree que va a ganar lo máximo, que lo máximo es 340, ¿sí? Por tanto, elegimos el máximo de esta estrategia, 340 millones. En cambio, si elige la estrategia B, es optimista y ve que va a ganar lo máximo posible, que son 320, y si elige la C, lo máximo que puede ganar es 300, ¿vale? Por tanto, 320 y 300. De los máximos, elegimos el máximo. Entonces, el máximo es 340, es decir, va a elegir la estrategia en la cual pueda ganar el máximo dinero posible, ¿sí? En cambio, el siguiente criterio es un poco lo mismo, pero desde el punto de vista de una persona pesimista, ¿vale? Que pensara que cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado de la naturaleza que se presentaría sería el menos favorable, ¿vale? Entonces, si hacemos lo mismo, vale, dejadme copiar esto anterior. Vale, en vez de elegir los mayores resultados, elegimos los menores beneficios que podemos obtener en cada estrategia, ¿vale? Y de los menores vamos a elegir el máximo, ¿vale? Es decir, si somos pesimistas, pensamos que si elegimos la estrategia A vamos a ganar el mínimo, que es 200. Si elegimos la estrategia B, que vamos a ganar lo mínimo, que es 260, y la C, el mínimo, es 272, ¿vale? Por tanto, trasladamos esto aquí. El mínimo que podemos ganar en cada estrategia es estas cantidades. Por tanto, de lo mínimo elegimos lo máximo, porque estamos hablando de beneficios, ¿vale? Por tanto, elegimos el máximo beneficio, que sería 272, ¿vale? Por tanto, elegiríamos la estrategia C, ¿vale? Esto no quiere decir que luego ganemos 272, ¿vale? Elegimos la estrategia C y sabemos que mínimo vamos a ganar 272 millones, ¿sí? Vale. Luego, el siguiente criterio, el criterio de optimismo parcial de Hurwitz, ¿vale? Aquí introducimos un coeficiente, ¿vale? Aquí el decisor tiene que decir cuánto de optimista es y cuánto de pesimista es, ¿vale? Entonces se asigna un coeficiente de optimismo que ponemos con la letra alfa, ¿vale? Y por tanto el resto será el coeficiente de pesimismo, ¿vale? Es decir, si es optimista al 60%, pues la diferencia sería la parte pesimista, que es el 40%, ¿vale? Y ponderamos el mejor resultado por el coeficiente de optimismo y el menor por el coeficiente de pesimismo, y de estos valores vamos a elegir el más elevado, ¿vale? Porque estamos hablando todo el rato de beneficios. Vale, pues justamente nos dice en el siguiente ejercicio, aplicamos en el mismo ejercicio anterior este criterio de Hurwitz aplicando un coeficiente de optimismo del 60% y por tanto la diferencia será un 40%. ¿Vale? Entonces aquí en cada estrategia lo que tenemos que hacer es, ¿vale? Estrategia A es multiplicar el mejor resultado, que el mejor resultado de la estrategia A sería los 340,
por el coeficiente de optimismo y el peor resultado, que es 200, por el coeficiente de pesimismo, ¿vale? El 40% restante. Y así lo hacemos con todos, ¿vale? Es decir, en la estrategia B el mejor resultado, el peor resultado. En la estrategia C el mayor, el peor, ¿vale? Entonces, vamos a aplicarlo. Sería en la estrategia A un 60% por el mayor resultado más un 40% por el peor resultado. Y esto nos da 284 millones, ¿vale? De beneficio. La estrategia B, ¿vale? De hecho, hacemos lo mismo, voy a copiar. Pero lo que cambiaremos obviamente es el mejor y el peor resultado. Vale, listo. Es decir, en la estrategia B el mayor resultado era ganar 320 y el peor era ganar 260. Sí, esto nos da 296 millones y obviamente estamos aquí obviando el resultado que está en el medio, ¿vale? No lo estamos teniendo en cuenta. Vale, solo estamos cogiendo el mayor y el menor. Vale, y la estrategia C, el mayor resultado era 300 y el peor era 272. ¿Vale? Por tanto, esta operación nos da 288,88 millones, ¿vale? Por tanto, si aplicáramos este criterio, elegiríamos la estrategia B, que es la que, según este criterio, nos daría un resultado más elevado. Vale. Vale, luego tenemos el criterio del mínimo pesar o de Savage, ¿vale? Que lo que hacemos aquí es, digamos, lo que nos dice es el que siguen los que tienen aversión a arrepentirse por equivocarse. Se debe realizar la denominada matriz de pesares, ¿vale? La matriz de pesares lo vamos a copiar. Vale, vamos a copiar esto y vamos a cambiar aquí los resultados. Es decir, se debe volver a hacer la matriz, pero poniendo lo que perderíamos en cada estrategia por no haber elegido la estrategia correcta, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginad que el competidor elige la estrategia X, ¿vale? Y nosotros elegimos la A, ¿vale? Pues ¿cuál es la mejor? O sea, si el competidor elige la estrategia X, lo mejor para nosotros es elegir la C, ¿vale? Por tanto, si elegimos la C, no nos arrepentiríamos de nada porque habríamos ganado lo máximo en función de la decisión del competidor, ¿vale? Por tanto, aquí ponemos 0. Vale, en cambio, si el competidor elige X y nosotros hemos elegido A, digamos que el pesar o lo que perdemos es esta diferencia entre 200 y 272, porque el hecho de no haber elegido C nos ha hecho perder 72 millones, ¿vale? Estamos hablando de millones. Por tanto, aquí pondríamos 72. En cambio, si hubiéramos elegido la B en lugar de la C, hubiéramos dejado de ganar 12, ¿vale? Que es la diferencia entre 260 y 272. Vale, en el caso que el competidor hubiera elegido Y, lo mejor para nosotros es elegir B, ¿vale? Si elegimos B, no nos arrepentiríamos de nada porque hubiéramos elegido el mayor beneficio en el caso de que el competidor hubiera elegido la estrategia Y. Vale, si hemos elegido A en vez de B, hemos dejado de ganar 20, ¿vale? Y si elegimos C, hemos dejado de ganar 40, ¿vale? Es la diferencia, digamos que es la diferencia de cada valor con el máximo de su columna, ¿vale? En el caso de Z, lo máximo que podemos ganar es 340. ¿Sí? Si elegimos B en vez de A, dejamos de ganar 20 y aquí serían 40. ¿Sí? Vale, y con esto añadimos una columna más que se le llama el máximo pesar, ¿vale? Que elegimos el máximo de cada fila, es decir, el máximo pesar de esta estrategia sería perder 72, ¿sí? Por tanto, ponemos aquí 72. El máximo pesar de elegir la estrategia B es perder 20, ¿vale? Y el máximo pesar de la estrategia C, perdón, es perder 40. Por tanto, elegimos el mínimo pesar de todos, ¿vale? Que sería
20. O sea, si elegimos la estrategia B, de lo que nos podemos arrepentir es de no haber elegido otra, pero como máximo perderemos o nos arrepentiremos de 20 millones. ¿Sí? Por tanto, elegiríamos la estrategia B. Elegimos B. ¿Sí? Entonces, ya veis que con cada criterio hemos llegado a elegir distintas estrategias, ¿vale? De hecho, todas nos han salido o la A o la B. Ah, no, perdón, alguna la C también, ¿vale? O sea, dependiendo del criterio del decisor, pues aquí elegimos uno u otro, ¿vale? Vale, entonces, estos son los criterios que nos pueden salir en este ambiente de incertidumbre. Vale, entonces dice, el resultado obtenido no solo depende de la alternativa seleccionada, obviamente, sino ya habéis visto que también depende del estado de la naturaleza, que en este caso es de la decisión o de la estrategia que tome el competidor, ¿vale? Se trata de juegos de azar, ¿sí? Entonces, en este tipo de juegos, el resultado final depende de las decisiones tomadas por los diversos jugadores, tanto nosotros como el competidor en este caso, ¿vale? Si estamos hablando de que intervienen varios decisores, porque una cosa puede ser que yo tenga que elegir algo y que dependa luego de los estados de la naturaleza que podrían ser, pues que llueva, que haga sol, pues esto no es decisión de otro jugador, ¿vale? Estamos hablando de juegos de estrategia cuando intervienen dos jugadores, ¿vale? Como sería este caso. Vale, por tanto, las principales clasificaciones de los juegos de estrategia, esto es más teórico, es que se pueden clasificar en función del número de participantes, en función de la ganancia total obtenida por el conjunto, ¿vale? Que luego veremos a continuación, pueden ser juegos de suma nula. O sea, lo que gana uno es lo que pierde otro, ¿vale? Según el número de jugadas que se hacen, ¿vale? Según la información de la que disponen los participantes, completa o incompleta, ¿vale? Sería completa si, como el ejemplo anterior, si conocemos todos los posibles resultados en función de lo que elija el competidor, ¿vale? Y según los elementos que intervengan en las decisiones, ¿vale? Estrategia pura, estrategia mixta, ¿vale? Entonces, el más sencillo es el juego de dos personas de suma nula, ¿vale? Es decir, dentro de estas clasificaciones sería número de participantes 2 y según la ganancia total sería suma nula, es decir, lo que gana uno es lo que pierde el otro, ¿vale? Se llama también juego rectangular, porque la matriz de decisiones o matriz de pagos entre los jugadores tiene forma rectangular, ¿vale? Ahora lo veremos. Para obtener la solución de un juego rectangular tendremos que hallar las mejores estrategias de los dos jugadores y el valor del juego, ¿vale? En este tipo de juegos también la información es completa, ¿vale? O sea, se sabe lo que se va a ganar o lo que se va a perder en función de las estrategias elegidas, ¿vale? Entonces, el valor del juego es esa cantidad que gana un jugador y que pierde otro jugador, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo, creo que hay un par de ejercicios, ¿vale? El primero, aquí ya nos dan las combinaciones, ¿vale? Estrategias elegidas entre dos jugadores, ¿vale? Los jugadores son A y B, ¿vale? Entonces, si el jugador A elige R y el jugador B elige P, los pagos son estos. A tiene que pagar a B 200 unidades. En cambio, si el jugador A elige R, ¿vale? Fijaros, las opciones que tiene A serían estas. Elegir R, S o T. Y las opciones del jugador B sería elegir P o elegir Q, ¿vale? Entonces, aquí están todas las posibles combinaciones y la matriz, ¿vale? Es decir, los pagos que haría cada uno de ellos. Entonces, aquí creo que lo pone a continuación, sí. Dice, la mejor estrategia para B es P, ¿vale? Es decir, vamos a ver, aquí B puede elegir entre P o Q, ¿vale? Como tenéis aquí. Entonces, si elige P, en función de lo que elija el jugador A, ¿vale? Tienes estas opciones. Tienes la opción de, fijaros, de que A tenga que pagarnos a B, estamos desde el punto de vista de B, ¿vale? Tiene la opción de que si elige R el competidor, gane 200. Si elige S, gane 100. Y si el competidor elija T, sí que perdemos 100, ¿vale? Pero tenemos como dos opciones de ganar, una de perder. En cambio, si elegimos Q,
Voy a ponerlo en naranja. Bueno, no se ve mucho. Bueno, lo pongo así más sombreado. Si el jugador B elige Q, va a perder siempre. Por tanto, sí o sí sabemos, y el jugador A lo sabe, que B va a elegir P. ¿Sí? Vale, o sea, nos encontramos con estas opciones. Ya podríamos descartar las otras tres, ¿vale? Entonces, una vez el jugador A sabe que el jugador B va a elegir P, pues de estas estrategias va a elegir la mejor para él. La mejor para él es T, que B paga a 100 unidades, ¿vale? Por tanto, es lo que pone aquí. Lo vamos a ver con otro ejercicio, ¿eh? En los juegos como el anterior, el maximin del ganador coincide con el minimax del perdedor. Se denominan juegos con punta de silla, ¿vale? Esto nos sale también en los exámenes. A veces nos preguntan, ¿cuál es ¿cuál es el punto de silla del juego anterior? ¿Vale? Y muchas veces, ahora lo veremos en el siguiente ejercicio, pero cuando las columnas corresponden con las decisiones del perdedor y las filas con la del ganador, ¿vale? Es decir, fijaros en este ejercicio. Dice, en la siguiente matriz, P es el perdedor, ¿vale? Que es esto de aquí, y G es el ganador, ¿vale? Entonces, si tenemos una matriz de este tipo, es decir, las columnas corresponden con las decisiones del perdedor, ¿vale? Y las filas con las decisiones del ganador, ¿vale? Digamos que la técnica más rápida o más sencilla para encontrar el punto de silla es buscar el punto de silla y por tanto las estrategias que van a elegir cada jugador, ¿eh? Es encontrar el menor de su fila y mayor de su columna, ¿vale? Ahora lo pongo aquí y lo aplicaremos al siguiente ejercicio. Es encontrar el menor de su fila y mayor de su columna, ¿vale? Que si lo aplicamos al ejercicio siguiente, ¿vale? El menor de su fila, vamos por filas, ¿vale? Las filas son estas. Entonces, el menor de la fila son 100, perdón, 0 y menos 100, ¿vale? Es el menor de cada fila. Y hay alguno, por ejemplo, aquí, este es el menor de su fila y a su vez el mayor, aunque coincide con otro, el mayor de su columna, ¿vale? Por tanto, este sería el punto de silla, este sería digamos, las estrategias elegidas. La G, el jugador ganador elegiría A y el perdedor elegiría X, ¿vale? ¿Sí? Entonces, los otros no son puntas de silla porque este es el menor de su fila, pero no es el mayor de su columna. ¿Sí? Y este es el menor de su fila y el menor de su columna, no es el mayor de su columna, ¿vale? O sea, llegaríamos a esta solución y sería lo que gana G es lo que pierde P, 100, ¿vale? Que si lo hacemos paso por paso, que de hecho aquí nos pide, ¿se puede elegir alguna estrategia? ¿Cuál es la solución del juego? Vale, aquí realmente se puede eliminar directamente alguna fila, ¿vale? O alguna columna, porque, por ejemplo, para G sabe que si elige C, digamos que elija lo que elija el otro jugador, fijaros, va a obtener los menores resultados, ¿vale? Es decir, este es el peor resultado en función de la estrategia X, el peor y el peor, por tanto, esta fila la podemos eliminar, ¿vale? Y esto lo sabe tanto el jugador G como el jugador P, ¿vale? Que sabe, el jugador P sabe que el jugador G no va a elegir la estrategia C, ¿vale? Porque tiene los peores resultados en todas las opciones posibles. Perdón, seguimos. Vale, una vez eliminada esta fila nos quedan estas opciones, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, el jugador P, pensad que estos valores son lo que ganaría G y lo que perdería P, ¿vale? Entonces, el jugador P, si elige Z, va a perder más que eligiendo X o Y en cualquiera de las opciones de G, ¿vale? Entonces, el jugador
P va a eliminar la estrategia Z, no le interesa porque es donde pierde más, independientemente de lo que elija G, pierde más que en cualquier otra, ¿vale? Por tanto, no le interesa elegirla, ¿vale? Esto lo sabe tanto el jugador G como el jugador P porque tiene toda la información, tiene como la matriz completa, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que el jugador G sabe que su estrategia, digamos, dominada, que se llama, es la estrategia A, porque es la que le va a provocar, elija lo que elija el jugador P, mayores resultados. Es decir, si P elige X, va a ganar 100 y 100. O sea, aquí es independiente. Pero si el jugador elige Y, en A vamos a ganar 200 y en B no vamos a ganar nada. Por tanto, al jugador G le interesa eliminar B y quedarse con esto. ¿Sí? Que sí o sí sabe que va a ganar 100 o 200. Obviamente el jugador P esto lo sabe y le interesa perder lo mínimo. Por tanto, va a elegir la estrategia X, ¿vale? Por tanto, eliminamos esta. ¿Sí? Por tanto, esta estrategia, digamos, AX sería el punto de silla en el cual el jugador el jugador G gana 100 y el jugador P pierde 100. ¿Sí? En vez de ir pensando uno a uno qué eliminamos, qué elimina un jugador, qué elimina otro jugador, lo que decíamos aquí, ¿vale? El punto de silla se encuentra en el menor de su fila y mayor de su columna. Y antes hemos averiguado esto directamente, ¿vale? Y nos ha llevado al mismo resultado, ¿sí? Vale, pues estos serían los juegos de suma nula, ¿sí? Que nos pueden salir, obviamente, en el examen. Vale, siguiente apartado, que no tiene mucho sentido que os lo expliquen en una asignatura de primero de ADE, pero bueno, lo vamos a ver. Vale, la entropía, que bueno, puede tener relación un poco con lo anterior. Lo que mide la entropía es la incertidumbre de una fuente de información, ¿vale? Como decíamos, nos interesa que la información que tenemos para tomar esa decisión sea lo más acurada o la máxima información posible para tomar la mejor decisión, ¿vale? Entonces dice, el decisor situado en ambiente de riesgo tendrá tanto más acierto en sus decisiones cuanto mayor sea el volumen de información de que disponga. ¿Vale? Fijaros que en una situación de ambiente de riesgo, lo que habíamos dicho antes, perdón, que subo, es que en un ambiente de riesgo no conocemos los estados de la naturaleza, pero sí cuáles pueden presentarse y la probabilidad de cada uno de ellos, ¿vale? O sea, sabemos lo que se puede llegar a presentar, ¿vale? Y con qué probabilidad. ¿Vale? Por tanto, nos interesa tener la máxima información posible para tomar la mejor decisión. Vale, por tanto, todo esto gira en torno a la teoría de la información, la entropía, ¿vale? Permite medir la información partiendo de una idea esencial. La información proporcionada por la materialización de un suceso depende de la probabilidad de que este suceso ocurra, ¿vale? Entonces, cuanto más probable sea que ocurra este suceso, digamos que la información tendrá más valor, ¿vale? Tendremos más información para tomar la decisión correcta. Vale, entonces se puede denominar HP, que lo calcularemos de esta forma, ahora la veréis, a la información proporcionada por la realización de un suceso de probabilidad P, ¿vale? Se emplea como medida de la información, el recíproco de la probabilidad, ¿vale? Os va a parecer un poco raro todo esto, pero de la forma que nos lo preguntan siempre tendremos que aplicar las mismas fórmulas, ¿vale? Es decir, esta información, ¿sí? Que lo medimos con esto de aquí, se mide con el logaritmo, ¿sí? Que el logaritmo, pensad que los logaritmos tienen una base, ¿vale? El logaritmo neperiano tiene como base el número e, el logaritmo decimal tiene como base el número 10 y el binario tiene como base el número 2, ¿vale? Esto lo podéis poner en la calculadora, ¿vale? En la calculadora hay una tecla que os permite colocar logaritmo, abajo os deja poner el 2 y os abre un paréntesis para poner esto de aquí que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, aquí se pone la P sería la probabilidad de que ocurra ese suceso, ¿vale? Pues con una probabilidad, porque en una situación de riesgo sabemos la probabilidad, ¿vale? Pues aquí pondríamos la probabilidad. Si es una probabilidad del 50%, pues pondríamos 0,50, ¿sí? Entonces, como decíamos, el logaritmo puede ser neperiano, decimal o binario. En este caso, la información se mide
en bits, ¿vale? Es decir, el resultado que obtenemos se mide en bits, ahora lo veremos. Por sencillez, se utiliza la base binaria, en la que cada bit constituye la información proporcionada por la ocurrencia de un suceso de probabilidad igual a un medio, ¿vale? Es decir, vamos a acabar aplicando esta fórmula. Vale, todo esto que parece muy raro, vamos a aplicarlo a un ejercicio que realmente ha salido en algún examen, ¿vale? Que nos dice cuál es la entropía asociada al lanzamiento de una moneda perfecta, ¿vale? Entonces, cuando lanzamos una moneda, si nos dice que es una moneda perfecta, hay la misma probabilidad que salga cara que salga cruz, ¿vale? Por tanto, la probabilidad realmente sería de un medio que salga cada cosa, ¿vale? Por tanto, como nos dice la solución de este ejercicio, en teoría de la información, como medida de la cantidad de información asociada a un suceso, H, ¿vale? Que es esto de aquí que estamos midiendo, se utiliza el logaritmo del recíproco de su probabilidad, es decir, aplicamos esta fórmula de aquí. Voy a copiarla. Vale, aplicamos esta fórmula. Entonces, lo que decíamos, se utilizan logaritmos binarios. Entonces, al lanzar una moneda, la probabilidad que salga cara y que salga cruz es de un medio, es decir, P sería un medio, ¿vale? Entonces, aquí sustituimos y ponemos H un medio es igual a... Y aquí utilizamos el logaritmo binario que decíamos, ¿vale? Tenemos que poner menos, ¿vale? Esto de aquí, ya estoy utilizando, esto de aquí al final, menos logaritmo binario, es decir, ponemos este 2 aquí, ¿vale? En la calculadora, de un medio, ¿sí? Si ponemos esto directamente en la calculadora, dejadme ponerlo, pondríamos 2, un medio, y esto nos daría realmente menos 1, ¿vale? Que esto sería lo que expresamos aquí, un bit, ¿sí? Entonces, digamos que tiene un bit de probabilidad que se obtenga, o mejor dicho, valdrá un bit la información derivada de obtener cruz, ¿vale? Y por tanto valdrá también un bit la probabilidad de obtener cara, ¿vale? Lo otro. Sí, esto es una pregunta típica del examen, pero tal cual lo ponemos así, ¿vale? Luego hay otra pregunta típica que la veremos en la parte de ejercicios prácticos, ¿vale? Vale, entonces aquí hemos puesto la probabilidad de que se produzca en un suceso, ¿vale? En el hecho de lanzar una moneda, ¿vale? Pero si se considera un conjunto de sucesos complementarios y mutuamente excluyentes, ¿vale? Varios sucesos a lo que corresponden unas probabilidades respectivas, es decir, cada suceso tiene una probabilidad, a cada uno de los sucesos le corresponderá una información en su acaecimiento, que quiere decir en su ocurrencia, ¿vale? Incertidumbre antes de que se produzca, ¿sí? Vale, entonces, por lo que la información esperada lo vamos a obtener de esta forma, es decir, vamos a ir sumando la probabilidad de que se obtenga cada suceso, ¿sí? Vale, no sé si hay algún ejercicio práctico más. Vale, no, bueno, estos muy teóricos son unas fórmulas, luego en los ejercicios prácticos vamos a aplicarlo y veréis que no es tan complicado, ¿vale? Entonces, aquí nos habla del valor H, ¿vale? Que se denomina entropía o desorden del sistema, es siempre no negativa, ¿vale? O sea, nos da valores positivos con un mínimo de 0 cuando solo uno de los sucesos es posible. Mide, lo que decíamos, mide la incertidumbre que afecta al sistema antes de saberse cuál de los sucesos se va a producir. Es una medida que estudia la información. Es máxima cuando lo es la incertidumbre del sistema, cuando tienen la misma probabilidad de presentarse. Cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de presentarse, digamos que hay una incertidumbre total, ¿vale? Y la entropía es máxima, ¿vale? Entonces, también otro concepto que nos aparece en este apartado es el contenido informativo esperado del mensaje, ¿vale? Que se aplica con esta fórmula, ¿vale? Aquí dejamos la fórmula, luego cuando nos pongamos con los ejercicios prácticos iremos aplicando estas fórmulas y veréis que no es tan complicado, ¿vale? Simplemente quedaros con esta fórmula y sobre todo esta de aquí también, ¿vale? Luego veréis, lo veremos en los ejercicios prácticos,
que estos resultados se pueden expresar en bits o en nits, también nos dicen, ¿vale? Veremos la relación. Vale, entonces avanzamos. Vale, vamos a ver lo siguiente, el valor del dinero en el tiempo, ¿vale? Que lo que queremos saber aquí es determinar los equivalentes del valor del dinero en distintos momentos del tiempo, ¿vale? No es equivalente 100 euros hoy a 100 euros dentro de 3 años, ¿vale? Es decir, cuanto más próximo esté el dinero al momento actual, digamos que equivale a una cantidad mayor, ¿vale? ¿Por qué? Por tres cosas, ¿vale? Por el coste de oportunidad, porque imaginad que nosotros tenemos la opción de cobrar 1.000 euros hoy o de cobrarlos dentro de 2 años. Diríais, ¿son equivalentes? No, no son equivalentes porque no equivalen a, es decir, no es lo mismo obtener 1.000 euros a día de hoy que 1.000 euros dentro de 2 años. ¿Por qué? Por una razón es el coste de oportunidad, ¿vale? Porque si nosotros obtenemos este dinero hoy y lo colocamos, por ejemplo, a un depósito, a un banco que nos ofrece una rentabilidad del 5%, ¿vale? Pues ¿qué significa? Que el primer año generaremos 1.000 por el 5%, 50 euros. Y el segundo año, 50 euros más, ¿vale? Por tanto, ya no equivalen a la misma cantidad, ¿vale? Porque preferimos tener el dinero hoy para invertirlo y generar mayor dinero, ¿sí? También otro motivo es la inflación, ¿vale? Es decir, si aumentan los precios, no puedo comprar lo mismo hoy con 1.000 euros que dentro de 2 años con 1.000 euros, ¿vale? Imaginad que a día de hoy, esto es pues, la bajada del poder adquisitivo, imaginad que a día de hoy una barra de pan vale 1 euro, por ejemplo, pues aquí podría comprar 1.000 barras de pan. En cambio, imaginad, un poco exagerado, porque dentro de 2 años vale 2 euros, pues con estos 1.000 euros puedo comprar 500, ¿vale? Por tanto, hay una inflación aquí y el dinero vale más a día de hoy o nos permite comprar más cosas a día de hoy que dentro de unos años cuando haya un aumento del precio, ¿vale? Y luego el riesgo, obviamente, si por ejemplo decimos me debe 1.000 euros un amigo. ¿Qué preferís? ¿Que me lo dé hoy o que me lo dé dentro de 2 años? Pues que me lo dé hoy. Un motivo es el riesgo, porque igual dentro de 2 años tengo un riesgo a que no me lo devuelva por el motivo que sea. ¿Sí? Vale, entonces, aquí podemos calcular, aplicando las fórmulas, el capital equivalente, ¿vale? Si tenemos en cuenta la perspectiva del coste de oportunidad, es decir, del hecho de que yo podría coger ese dinero e invertirlo en otro sitio, en una entidad financiera y obtener una rentabilidad, ¿vale? Es decir, este interés que tenemos aquí correspondería a el dinero que me ofrecerían por colocar ese dinero en una entidad financiera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, podemos obtener aquí, fijaros, estas variables serían la cantidad de dinero, ¿vale? Es decir, por ejemplo, bueno, vamos a aplicarlo con un ejercicio y vamos a entender mejor esta fórmula. Vale, dice, una persona B ha de devolver a otra persona A 10.000 euros que le debe, pero le pide que le aplace la deuda hasta dentro de unos años. Si A puede colocar sus capitales al 10% acumulativo con el mismo riesgo que tiene que B no le pague, es decir, el coste de oportunidad es, este interés es del 10%, dice, ¿qué capital le exigirá que le entregue dentro de un año? Y si se retrasa 2, y si fueran 3, ¿vale? Pues tenemos que calcular el capital equivalente, es decir, aquí una persona nos debe 10.000 euros. Y dice, si le dejamos pagárnoslo en un año, ¿cuál es el dinero que le vamos a pedir? Vale, pues aquí calcularíamos este capital final, ¿sí? Y este capital final saldría de el capital inicial, que sería este, ¿vale? El capital en el momento, vamos a poner que T es el momento 0 y S es el momento 1, ¿vale? Entonces, queremos calcular, si aplicamos esta fórmula, voy a copiarla, queremos calcular este capital en el momento S, es decir, en el momento 1. Por tanto, cogemos el capital que tenemos en el momento 0,
¿vale? Que serían 10.000, multiplicamos por 1 más este coste de oportunidad y elevamos a S menos T, que al final S menos T significa los años que estamos tirando el capital hacia adelante, que estamos desplazando el capital hacia adelante, ¿vale? Pues aquí elevamos a 1 y obtendríamos 11.000. Esto tiene lógica, porque si esta persona puede colocar estos 10.000 euros en una entidad financiera que le genera un 10% anual de 10.000 ganaría 11.000. Por tanto, si le permite al otro aplazar el pago, pues al menos le va a exigir lo mismo que ganaría invirtiendo ese dinero, ¿vale? Si en cambio son 2 años, pues haríamos la misma fórmula, pero elevado a 2, ¿vale? Y esto nos daría 12.100. Si en cambio les dejamos 3 años de aplazamiento, pues sería lo mismo así, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que estamos calculando capitales equivalentes que se encuentran en un momento posterior en el tiempo, ¿vale? Es decir, estoy desplazando esta cantidad a un momento posterior, 1 año hacia adelante, 2 años hacia adelante, 3 años hacia atrás. Ahí, perdón, hacia adelante, ¿vale? O sea, estoy desplazando el capital hacia adelante. Por tanto, el exponente lo pongo perdón, en positivo, ¿vale? Tal como está. Pero si quisiera hacer lo contrario, es decir, no sé si sale, vale, no, lo voy a poner aquí. Imaginad que tengo el capital, vamos a poner el mismo importe, ¿vale? Aquí 11.000 dentro de un año y lo quiero calcular el capital equivalente en el momento cero, ¿vale? Entonces, aquí no estoy tirando hacia adelante, estoy tirando hacia atrás, ¿vale? Entonces, el dinero cuando tira hacia atrás disminuye, en cambio, cuando tira hacia adelante, aumenta, como hemos visto aquí, ¿vale? Por tanto, para tirarlo hacia atrás, para desplazarlo hacia atrás, haríamos lo mismo, ¿vale? O sea, el capital en el momento cero, pero el exponente en negativo, ¿vale? Queríamos menos 1 y aquí encontraríamos 10.000. ¿Por qué? Porque hemos dicho que 10.000 en el momento 0 es equivalente a 11.000 en el momento 1, ¿vale? Entonces, simplemente la fórmula es esta y el exponente será los años en que estoy desplazando el capital, pero simplemente si lo estamos desplazando hacia adelante, el exponente va en positivo y si lo estoy desplazando hacia atrás, el exponente va en negativo, ¿vale? Básicamente, de este apartado necesitamos conocer esto. Vale, ¿qué pasa si aparte del coste de oportunidad introducimos el tema de la inflación? ¿Vale? Aquí, vale, la inflación, que lo que mide es un poco la pérdida de poder adquisitivo, de la capacidad adquisitiva, ¿vale? Ponemos G como tasa de inflación. Entonces, debemos tener en cuenta tanto el coste de oportunidad como la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, si quisiéramos calcular el capital teniendo en cuenta estos dos factores, deberíamos coger el capital que estamos desplazando y multiplicarlo por lo mismo, pero teniendo en cuenta el interés, el coste de oportunidad y la inflación, ¿sí? Entonces, en vez de ponerlo de forma separada, también lo podríamos juntar, ¿vale? Y calcular K, que K es el tipo que incorpora el efecto tanto del coste de oportunidad como de la tasa de inflación, ¿vale? Es decir, esto se puede calcular de esta forma o se puede calcular de esta forma, ¿sí? Y también podríamos calcular aquí la rentabilidad neta de inflación, ¿vale? Que sería poniendo estos valores. Vale, vamos a practicarlo con un ejercicio, creo que sale aquí, sí. A ver, dejadme ver. Vale, vale, vamos a hacer este ejercicio. Dice, sean los capitales disponibles en los momentos que se indican reflejados en la tabla 1.35, ¿vale? Aquí nos dan estos capitales en estos momentos, ¿vale? Dentro de 11 años, de 12, de 13 y de 14, ¿vale? Por tanto, si lo dibujamos, yo siempre os recomiendo que dibujéis estos valores, ¿vale? Dentro de, vamos a poner que ahora estamos en el momento 0, ¿vale? Pues dentro de 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Tenemos estos capitales, 10.000, 20.000,
30.000 y 40.000. Vale, nos dice cuáles son sus equivalentes dentro de 10, 12, 14 y 16 años. ¿Va? Es decir, por ejemplo, aquí primero nos piden el equivalente dentro de 10 años. Pues lo que tendremos que hacer es calcular cada cantidad al momento 10. ¿Sí? Tirarlo hacia atrás, ¿vale? Si lo tiramos hacia atrás, recordad que el exponente está en negativo, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta tanto la inflación como el coste de oportunidad, nos dice que la tasa de inflación es del 9% y el tipo de interés, perdón que está aquí tachado, el 10%, ¿vale? Por tanto, aplicamos esta fórmula para calcular la K, lo copio. Vale, entonces, si calculamos la K de esta forma, sustituimos, ¿vale? El coste de oportunidad es un 10, la inflación es un 12, hay un 9 y aquí multiplicamos 10 por 0,9. Y aquí nos da que el efecto acumulativo de las dos cosas sería de un 19,9%. Entonces, que nos lo piden calcular lo equivalente en el momento 10 años, pues trasladamos, ¿vale? Los 10.000 del año 11 lo debemos tirar hacia atrás un año. Por tanto, cogeríamos 10.000 por 1 más K, no lo copio, sería el 0,199 y lo tiramos hacia atrás un periodo, ¿vale? Esto nos daría 8.340 con 28. Luego 11.000, 1 más K a la menos 2. Luego hay 11.000, perdón, 20.000, luego 30.000, 1 más K a la menos 3 y el último año 40.000, 1 más K a la menos 4. En este caso, los cuatro valores los tiramos hacia atrás, por tanto los exponentes los ponemos en negativo. Sí, estos valores nos dan 13.700, no, 13.000, perdón, 912 con 0,6, luego 17.404,58 y 19.354,56, ¿vale? Estos serían los valores equivalentes de cada uno en el momento 10. ¿Sí? Si nos lo piden en el momento 12, ¿qué pasa? Que el momento 12 sería este, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Los 10.000 los tiraríamos hacia adelante un año, ¿vale? O sea, voy a poner aquí en el momento 12. De hecho, voy a copiar las fórmulas. Vale. Aquí, en el momento 12, si cogemos los 10.000, ahora no los tenemos que tirar hacia atrás un año, los tenemos que tirar hacia adelante un año. Por tanto, elevamos a 1 más K a la 1, ¿vale? Bueno, esto no lo tengo calculado, lo haríamos. Los 12, o sea, perdón, los 20.000 que están en el momento 12 ya están en el mismo momento del tiempo, o sea, ya equivalen a 20.000. Con esto no tendríamos que hacer nada, ¿vale? O elevar a 0, que sería igual a 20.000. ¿Sí? Vale, los 30.000 y los 40.000 sí que se encuentran más allá en el tiempo, por tanto lo tiraríamos hacia atrás un año y 2 años, a la menos 1 y a la menos 2. ¿Vale? Es decir, en función de dónde se encuentra el capital y hacia dónde lo queremos llevar, pues el exponente es en positivo, en negativo y los años que correspondan. ¿De acuerdo? Vale, avanzamos. Vale, punto número 4, los árboles de decisión. Se llama árboles porque tienen gráficamente o visualmente, parecen un árbol, ahora lo veremos, y son representaciones de decisiones secuenciales, ¿vale? Que son esas decisiones que se van produciendo en forma de secuencia, ¿vale? Y en función de las decisiones que se tomen, de los estados de la naturaleza que se vayan presentando, pues vamos avanzando y vamos abarcando como más brancas, ¿vale? Ahora en la representación gráfica lo veréis más claro, ¿vale? Entonces utilizamos estos árboles de decisión que constituyen un instrumento de gran utilidad para representar visualmente esta secuencia de decisiones y planificar las alternativas y los posibles estados de la naturaleza, ¿vale? Entonces, en la representación gráfica, en ese árbol de decisión nos vamos a encontrar, por un lado,
nudos o vértices que lo que representan son situaciones en las cuales se debe tomar una u otra decisión, es decir, un nudo, de un nudo digamos, va a salir varias opciones, ¿vale? Esas opciones puede ser que los pueda elegir la empresa, ahora lo veremos con el ejemplo, entonces son nudos decisionales, es decir, que la empresa puede decidir qué camino va a optar, ¿vale? Entonces lo representamos con cuadrados, ¿sí? Y luego hay nudos que se representan en forma de círculos que no son decisiones que pueda tomar la empresa o el decisor en este caso, sino que son posibles estados de la naturaleza que se pueden producir, ¿vale? Y entonces de estos nudos van a salir las ramas, que esas ramas representan las opciones, las distintas alternativas que se puede dar en cada ocasión, ¿vale? Entonces, cuando se conocen las probabilidades de que se produzca un suceso u otro, o sea, que se produzca el estado de la naturaleza u otro, podemos acabar calculando el valor asociado a cada nudo, ¿vale? Es decir, el valor asociado, como tenéis aquí, a un nudo aleatorio, que sería el que representamos en círculo, o el nudo decisional que representamos en cuadrados, aquí lo diferenciamos, ¿vale? El valor asociado a un nudo aleatorio en el cual nosotros no decidimos qué va a pasar, sino que es un estado de la naturaleza, es la esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que partan de él, ¿vale? Ahora lo vamos a calcular. Y el valor asociado a un nudo decisional es el mejor de los valores en los que tiene destino las ramas que parten de él, ¿vale? Porque aquí sí que podemos elegir y obviamente vamos a elegir la que nos, digamos, lleve a un valor más adecuado, ¿vale? Vale, lo vemos con este ejercicio. Dice, un decisor ha de tomar la decisión D1 o la D2, ¿vale? Aquí creo que he copiado el... Vale, sí, perfecto. ¿Veis? Esto por eso se llama árbol de decisión, porque tiene un poco esta pinta, ¿vale? Entonces aquí fijaros, esto es un cuadrado, se parte, ¿vale? De la primera situación en la cual el decisor puede elegir D1 o D2, por tanto, irse para un lado o para otro lado depende del decisor. Por tanto, esto es un cuadrado porque hablaríamos de un nudo decisional, ¿vale? Que decíamos aquí que se representan con cuadrados. Vale, entonces nos dice, si decide D1, puede suceder E1, ¿vale? O sea, a partir de que decida D1, allí ya es un estado de la naturaleza. A partir de D1 se puede producir E1 con una probabilidad del 40 o E2. Si E1 se puede producir con una probabilidad del 40, pues E2 con una probabilidad del 60. ¿Veis? Ahora veréis cómo calculamos esto, ¿eh? Vale. Se puede producir esto con una probabilidad, esto es la probabilidad, ¿vale? Del 40% o esto del 60%. Vale. Entonces, dice, tanto si... ¿Dónde estábamos? Perdón. Perdón, aquí. Si se decide por D2, se puede suceder E3 con una probabilidad del 20 o E4 con una probabilidad del 80, ¿vale? Que sería esto. Se puede producir E3 o E4 con estas probabilidades. Vale. Y luego dice, tanto si se sucede E1 como E2, E3 o E4, a continuación puede suceder A o B que tienen la misma probabilidad. Es decir, una vez tenemos estos 4 escenarios, a partir de aquí, con un 50% se puede producir A o B, ¿vale? Entonces, aquí nos dice, si finalmente sucede A, el decisor gana 1000 y si sucede B, gana 2000. Entonces, nos dice qué decisión es preferible. Aquí primero lo que tenemos que hacer es representarlo, ¿vale? Y fijaros que al final ponemos los importes que se genera en cada opción, ¿vale? En la opción A era 1000, ya veis que en todos es 1000, y en la opción B es 2000, ¿vale? Vale, ¿cómo encontramos este valor de aquí? ¿Vale? Este valor de aquí es lo que nos decía aquí, ¿veis? Estos ya son redonditas todos porque ya depende de la probabilidad de que ocurra una cosa u otra, no es una decisión de la empresa, ¿vale? Entonces, estos valores, que en todos los casos da 1500, ¿por qué da 1500? Porque es la esperanza matemática, ¿vale? Es lo que nos decía aquí. El valor asociado a un nudo, esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él, ¿vale? Por tanto, aquí sería cualquiera de ellos, se calcularía de la misma forma, sería, por ejemplo, lo pongo aquí que tengo más espacio, sería la esperanza matemática, es decir, un 50% de ganar 1000
0,50 por 1000 y un 50% de ganar 2000, ¿vale? Por tanto, esto nos da 1500, ¿sí? Vale, luego, ¿cómo calcularíamos este o este? De la misma forma, ¿vale? En este caso también nos va a dar 1500. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una probabilidad del 20% de ganar 1500 y una probabilidad del 80% de ganar 1000. O sea, al final, pase lo que pase, vamos a ganar 1500, ¿vale? Aquí si no fueran los mismos importes, pues haríais 0,20 por el valor asociado al nudo más 0,80 multiplicado por el valor asociado al nudo, que en este caso, en los dos casos son 1500, por tanto esto nos da 1500, ¿sí? Vale, y el resto de la misma forma. Entonces, cuando estamos aquí, ¿sí? Aquí sí que ya sería valor asociado al nudo decisional. Aquí sí que podemos elegir irnos hacia allá o hacia abajo, ¿vale? Hacia D1 o hacia D2. En este caso, ¿qué elegiríamos? El mejor de los valores en los que tiene destino a las ramas que parten de él. Entonces, en este caso son exactamente los mismos valores. Por tanto, aquí la respuesta sería pues que nos da igual, ¿sí? Es decir, no es preferible ninguno de los dos porque en los dos nos deriva esta esperanza de 1500. ¿Sí? Si aquí pusiera, yo qué sé, 3000, aquí no hay probabilidades porque aquí elegimos nosotros. Sí, por tanto, el valor de este nudo sería 3000 porque elegiríamos el más grande. En este caso son los mismos, por tanto, 1500. Digamos que decidir una cosa u otra nos va a llevar a los mismos resultados, ¿vale? Por tanto, así se irían construyendo los árboles de decisión y se irían calculando los valores asociados a los nudos, ya sean aleatorios o decisionales, ¿vale? Vale, y luego lo último que vamos a ver en este primer vídeo, antes de ya cortar y en el siguiente vemos el resto, es un poco relacionado con lo anterior, el valor esperado de la información perfecta, ¿vale? Que aquí también he puesto un ejercicio. Vale. La información perfecta es aquella en la que la probabilidad de que sea correcta es del 100%, ¿vale? O sea, información perfecta es que sabemos, o sea, que se va a producir lo que nos dice, ¿vale? Entonces, la información perfecta tiene un cierto valor esperado, ¿vale? Que a veces nos preguntan el valor esperado de la información perfecta. Y será el límite máximo que podrá pagarse por esta información y por cualquier otra. Por ninguna información debe pagarse una cantidad superior al valor esperado de la información perfecta. ¿Qué significa esto? Pues que es tontería pagar una cantidad superior a lo que podemos, hay la opción de ganar, ¿vale? Porque como máximo pagaremos eso, ¿sí? Vale, vamos a hacerlo con un ejercicio que lo entenderemos mejor. Dice, si se compra un terreno y se descubre oro, se gana 90.000. Por si no se descubre, pero si no se descubre oro, se pierde 60.000. La probabilidad de que no haya oro es del 60%. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? ¿Vale? Aquí nos piden el valor esperado de la información perfecta, ¿vale? Entonces, si la información perfecta fuera de que hay oro, se compraría el terreno y ¿qué se ganaría? Se ganaría, ¿vale? Es decir, vamos a poner los pasos, si la información fuera perfecta, perdón, mejor dicho, si la información perfecta fuera que hay oro, se compraría, se compraría el terreno, ¿vale? Y se ganaría 90.000, ¿sí? Por tanto, se generaría una ganancia de 90.000. Entonces, la probabilidad de que la información perfecta sea que hay oro es la probabilidad de que hay oro, que es decir, el 40%. ¿Sí? O sea, hay un 40% de opciones de que haya oro. Por tanto, el 40% de las opciones de que la información sea perfecta es un 40%. ¿Vale? Por tanto, luego, si la información perfecta nos dijera que no hay oro, si digamos la empresa lo supiera antes, ¿vale? Si tuviera esa información perfecta de que no hay oro, directamente no compraría el terreno, ¿vale? Por tanto, no perdería nada porque no, ni ganaría, obviamente, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de que sea esa la información, ¿vale? Es el resto, el 60%, ¿sí? Entonces, el valor esperado
de la información perfecta, lo que hacemos es básicamente 90.000, que es la ganancia, por el 40%. Más, en este caso sería el 60% es de que no hay oro, ¿vale? La opción o la probabilidad de que no hubiera oro es del 60%. Si tuviéramos antes esa información, ya no compraríamos el terreno, ¿vale? Por tanto, no ganaríamos nada. Aquí sería cero, ¿vale? Por tanto, lo máximo que podríamos pagar para obtener esa información perfecta sería justamente esto de aquí, ¿sí? 36.000, ¿de acuerdo? Pero que es un poco lo que dice aquí. Por ninguna información debe pagarse una cantidad superior al valor esperado de la información perfecta. Sí, el valor esperado de la información perfecta serían estos 36.000. ¿Vale? Por tanto, ya veréis que nos salen algunos ejercicios y simplemente es la probabilidad de que se produzca lo que nos hace ganar, ¿vale? Por el importe que ganaríamos, pero aquí se pone cero porque aquí si ya tuviéramos esa información no lo compraríamos y no tendríamos esa pérdida. ¿De acuerdo? Por tanto, es el máximo que se puede pagar, el valor esperado de la información perfecta. ¿De acuerdo? Vale, pues dejamos aquí este primer vídeo, que hemos visto más o menos la mitad del tema. Ya os he dicho que el tema 3 es bastante largo, por tanto vamos a hacerlo en 2 vídeos. En el siguiente ya vemos la programación lineal, que también hay varios ejercicios en los exámenes y bueno, y los conceptos que nos faltan de este tema 3. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el primer vídeo, ya nos vemos en los siguientes. Saludos a todos.